Y el día de hoy tenemos una predicación que se titula A donde su espíritu desee que vaya. ¿Ya? Ese es el título. La lectura principal en la que vamos a estar hablando es Hechos 16, ¿ya? Hechos 16 del 6 al 10 que lo tienen ahí en su programa. A medida que yo voy explicando, van siguiendo esos versículos para ir entendiendo, ¿no?, el mensaje de hoy. Bien, hermanos, entonces, como una breve introducción, quiero hablar un poquito acerca del texto de Daniel 2 que hemos leído. Resulta que después de que Babilonia conquista y Jerusalén, todo eso, la sitia, derrumba el templo y se los lleva prisioneros. Entre ellos estaba un grupo de nobles de la corte de Judá, que era Daniel y sus amigos. Daniel dedica su vida al Señor y Dios lo ayuda ahí en Babilonia, hasta que él llega a ser parte de los sabios de la corte de Nabucodonosor. Y uno se pregunta, ¿no? Realmente, así como Daniel, todos nosotros queremos que Dios nos guíe en las cosas y las situaciones personales de nuestra vida. Daniel posiblemente se haya preguntado: Señor, ¿cómo quieres que yo te sirva como sabio consejero del rey? Hay veces yo no sé cómo hacer tu voluntad siendo funcionario de gobierno aquí. Y lo mismo podemos nosotros pedirle al Señor. Señor, yo como estudiante, como hijo, como trabajador, como miembro de esta sociedad, ¿cómo quieres que yo te sirva? ¿Hacia dónde tu espíritu desea que yo vaya a hacer tu voluntad? ¿Será que solamente tengo que ser movido por un corazón que ama, que se preocupa por otros? O sea, ¿será la dirección emocional nada más? ¿Cómo distinguir el emocionalismo de la guianza del Espíritu Santo? Que es algo muy diferente. Y entonces el día de hoy vamos a ver esto. Y es por eso que en el texto del libro de Daniel, miren, se presentó un caso. El rey tuvo un sueño y no le contó a nadie qué significaba el sueño, ¿no? Y le dijo: yo necesito que alguien me haga entender el sueño y lo que significa. Y nadie sabía. Es en ese momento que Daniel dijo: Dios quiere que yo haga algo aquí. Yo no sé qué sueño ha tenido el rey. Y yo no sé los planes de Dios para con el rey y para conmigo en Babilonia. Pero lo que sí yo sé es que yo tengo comunión con el Señor. Y si Dios quiere que yo, como cercano al rey, parte de sus consejeros, quiere que le hable acerca de este sueño, que es la voluntad del Señor, entonces Dios lo va a hacer. Entonces ellos se reunieron y oraron, ¿no? Oraron y Dios le reveló el sueño y lo que Dios quería hacer a través de ese sueño. Y es por eso que él llegó a decir: esto que ha estado oculto, rey, esto que nadie puede saberlo, es algo que Dios ha preparado. Y Dios lo ha dado para que tú entiendas por cuál era el tema, que Nabucodonosor tenía ansias acerca de su reino en los futuros días. ¿Qué pasará después de mi reinado? ¿En mi siguiente generación o en el futuro? ¿Qué pasará? ¿No? Y esa es preocupación muchas veces de todos los padres también, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Y hacia dónde el Espíritu del Señor quiere llevar a mi generación, a mi familia, a mi trabajo? ¿Quién lo va a continuar? ¿Mi negocio? ¿No? ¿Qué pasará después de que estudie tal cosa o esta tal cosa? Es algo que muchas veces nos causa un poquito de preocupación. Entonces, ante estos casos, hay que hacer como Daniel: acercarnos al Señor y preguntarle en oración: Señor, ¿hacia dónde quieres llevarme? Porque tu Espíritu, que lo sabe todo y que ha planeado las cosas desde la eternidad, está conmigo en mi corazón. Y tú quieres usar mi vida. Por eso hemos cantado la alabanza, ¿no? Usa mi vida, ¿no?, para tu gloria. Y es justamente el enfoque para la gloria de Dios, para el plan de Dios. Y dentro de ese plan, tu trabajo, tu familia, lo que tú emprendas, estará bien. ¿Ah? Claro. Y miren cómo acaba el versículo 30 de este versículo de Daniel. Dice: a mí se me ha revelado no porque yo sea más sabio que todos.
No porque yo sea el más buenito de todos o porque yo esté más cerca de Dios, no más espiritual, no. Sino, dice, la razón por la cual se me ha dado a conocer, para que el rey sepa el mensaje. Porque en esta corte no hay más creyentes en Dios que yo y mis amigos, pero estoy yo acá. Entonces, eres tú, pues, al que Dios quiere usar, ¿no? Y quiere hablarle a este rey. Dice, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón, para que entiendas que esa preocupación que tú tienes acerca del futuro, acerca de la familia, acerca de tu trabajo, acerca de tus estudios, para que entiendas qué es lo que Dios quiere hacer en ese asunto. Ora al Señor, acércate a Él y su Espíritu te va a guiar, te va a dar entendimiento de qué hacer en esa situación. Quizá no lo haga como lo hizo con Daniel. De frente en un sueño te va a mostrar todo, ¿no? Pero quizá te dé sabiduría para poder tomar decisiones pertinentes y correctas en esas situaciones. Señor, yo quiero compartir el Evangelio con alguien, pero no sé a quién ir primero. Tengo bastantes amigos, tengo bastantes parientes. No sé a cuál de ellos tengo que ir primero. Sé que algunos son más reacios que otros a escuchar de ti, pero muéstrame a quién quieres que le hable de tu palabra y que comience así. El Señor te va a guiar. Lo hizo con Daniel, lo hizo con los discípulos a lo largo del Nuevo Testamento y lo sigue haciendo con su iglesia en estos días. Por eso el día de hoy vamos a ver como punto 1, hoy ya tenemos 2 puntitos. Primero, mis planes y los planes de Dios. Y segundo punto, que nuestra vida sigue los tiempos de Dios. ¿Ya? Vamos a ver el versículo 6, lo tienen ahí, Hechos 16, versículo 1. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Hasta ahí vamos a tocar el primer tema. Resulta que el apóstol Pablo y sus compañeros de misiones habían sido enviados para compartir la palabra a muchos lugares remotos, lejanos del Imperio Romano. Y cuando ellos van por Frigia y Galacia, ¿no? Ellos quieren predicar también en esas regiones. Pero ¿qué ocurre? El Espíritu los detiene. No sabemos de qué manera el Espíritu les dijo no. Quizá les dio de frente entendimiento en su corazón, quizá les habló así directo. No nos dice el texto, pero lo que sí nos dice es que se los impidió, los frenó, les dijo, acá no prediquen. Una barrera. Pero ¿cómo es posible? Si Dios quiere el mandato, la gran comisión de Mateo 28, el Señor Jesús antes de ascender a los cielos les dijo, vayan y prediquen evangelio, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué el Espíritu Santo se opone a esta comisión? ¿Se contradicen acaso? Claro que no. Y es así que ellos entonces dan media vuelta, dicen, ay, no nos deja entrar a Asia el Señor todavía. No es todavía su voluntad, ¿no? Entonces vamos a seguir al otro lado, donde podemos ir, a Misia, la región de Misia. A Misia intentaron ir cruzando por ahí y llegar a la región de Bitinia, ¿ya? Pero dice que el Espíritu Santo nuevamente les dijo, no, por ahí no, por ahí tampoco. Total, Señor. Entonces, ¿qué hago? No era tu voluntad y me estás poniendo barreras. Y esto muchas veces pasará en nuestras vidas, hermanos. Dios nos envía a compartir el Evangelio a la gente y hay veces van a levantarse situaciones que van a hacer que nos impidan llegar a estas personas o hablarles de Jesús. Quizá las personas pueden estar de viaje, ¿no? Te dicen, sí, esta semana vengo a visitar a la familia y tú te estás preparando, meditando, leyendo tu texto bíblico para que cuando venga le compartas de Jesús. Y justo esa semana ocurre paro de transportistas, ocurre que se soltó una gripe por ahí
y te dicen, durante todo ese mes no puedo venir. Señor, ¿por qué permites esto? No lo sabemos. O quizá en otras situaciones también. Hay veces, ¿no? Quiero compartirle acerca de Jesús a alguien, pero su familia no quiere. Ahí hay una barrera. Y hay veces nos desanimamos, nos entristecemos porque la gente impide que la gente conozca a Jesús, ¿no? Y hay veces hasta nos podemos enojarnos con esas personas, pero no debemos de hacer eso. No hay que ensañarnos ni culpar a Dios por el mal clima, que no pude hablar de Jesús a tal, o por estas personas fue, no. Recordemos que tenemos un Dios que controla todas las cosas, soberanamente, y que sabe la intención de tu corazón, y que sabe también las malas intenciones de aquellos que quieren detener el Evangelio. Pero muchas veces va a ser el Espíritu Santo quien te frene a ti y te diga, todavía no vayas a esos lugares o hacia esas personas. Quizá esto lo hizo porque tú todavía te faltaba preparación para la palabra de Dios. Quizá todavía hayan muchas situaciones, pero es posiblemente de que todavía no fuese el tiempo del Señor. Hay que entender, mis planes no son muchas veces los planes de Dios. Mis planes son bajo este tiempo, mes, año, mes, hora, ¿no? Día, ¿no? Pero el plan de Dios trasciende todo. El plan de Dios es un hilo conectado desde la eternidad. Tú recién quieres hacer una marca en medio de eso. Y no ves que todo eso tiene una secuencia desde el inicio. Es por eso que el apóstol Pablo con sus compañeros dieron también media vuelta a Bitinia y llegaron a Troas. Nos dice el versículo 8, ¿no? Paseando junto a Misia descendieron a Troas. Entonces ya, ¿qué nos queda? Ir a la región de Troas. Ya, vamos a Troas. No quería ir a Troas, pero vamos a Troas. Y llegaron a Troas y ahí lo que hicieron fue pues preguntarle al Señor también. Señor, no nos has permitido entrar a las regiones de Galacia, en esas donde nos falta predicar a Asia Menor, pero ni a Bitinia, Señor, pero tú conoces. Estamos haciendo tu voluntad, pero tenemos la certeza de que tú nos quieres dirigir. Miren, el apóstol Pablo y los misioneros del primer siglo. ¿Será que ellos no buscaron la voluntad de Dios? No, al contrario, ellos sí buscaban la voluntad de Dios. Y por eso Dios los frenaba. ¿Para qué? Para que en la práctica, y esto es lo que muchas veces nos falta, en la práctica tú entiendas, primero, que el que te envía es Dios. Que el que ha preparado esos lugares para que tú hables de Jesús es Dios. Y quien ha preparado las personas y los corazones para que crean y se conviertan al Señor es Dios. Y con esto se demuestra que no era la voluntad de Pablo. Pablo tenía todo el amor y el cariño de llevar a Cristo a muchas personas, pero todavía no era el tiempo. El plan de Dios sigue un horario determinado. Vamos a ver a través del libro de los Hechos más adelante que conforme al tiempo de Dios, Pablo llegó a Galacia. El Evangelio llegó a muchas partes de Europa, incluso, ¿qué iglesias podrían estar en Asia, donde el Espíritu no se les permitió? Estaban las iglesias de Apocalipsis, ¿no? ¿Se acuerdan? La iglesia Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Filadelfia, estaban ahí. Pero Dios tiene un horario y un tiempo para cada cosa. Por eso dijo, todavía no. No es que no quiera. Es que tú tienes que seguir mis planes. Tienes que seguir mis tiempos. Ahora, quiero hablar un poquito acerca de Bitinia. Miren, cuando nosotros vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro le va a escribir a los judíos que están siendo perseguidos por causa de su fe. Nerón comenzó una persecución y ellos comenzaron a huir dispersados por todas partes.
Por eso Pedro le va a decir en este primer versículo: yo soy Pedro, apóstol de Jesucristo. Esta carta va dirigida a los expatriados que están dispersos. ¿En dónde? Miren, así dice: en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Los judíos refugiados estaban en esos lugares. Y esto se escribe más adelante, pues, por causa de la dura persecución. Y les hace recordar que ellos son elegidos por Dios, para que, no, sin importar la situación difícil, vivan conforme a la voluntad del Espíritu. Que no se olviden de su identidad, que no se olviden en las dificultades que son cristianos. Si nosotros no nos olvidamos de que somos cristianos tanto dentro como fuera de la iglesia, vamos a ser conducidos en el camino del Espíritu del Señor. Hay un plan que solamente el Espíritu Santo nos ayuda a caminar en él. No puedo hacerlo con mi entendimiento, sacar teorías, con mi mente limitada, que son falibles, ¿no? Y es por eso que en Troas vemos que ellos hacen una pausa ahí y se toman el tiempo para buscar la dirección del Señor. ¿Ya? ¿A dónde el Señor también nos quiere llevar con esta palabra que estamos escuchando? A entender sus tiempos y a conocer hacia qué personas nos está llevando. Es por eso que vamos a hablar ahora acerca de los tiempos de Dios. Por ejemplo, el tiempo de Dios es perfecto. A ver, repitan todos. El tiempo de Dios es perfecto, ¿no? El Evangelio llegó a mi vida en el tiempo perfecto. No llegó ni muy temprano, no llegó ni muy tarde, llegó en el horario perfecto. De manera que si hoy tú no solamente escuchas de Jesús, sino que has creído en Él en estos tiempos, es porque era el tiempo que Dios había preparado para ti. Hubo un tiempo en el cual el Señor Jesucristo tenía que venir a este mundo y se cumplió. Hubo un tiempo para que el Evangelio se abriese, no solamente a los judíos, sino también a todas las personas extranjeras del mundo, y se cumplió. Hubo un tiempo determinado en que después de que el Señor ascendiera a los cielos, el Espíritu vendría sobre los creyentes, y se cumplió. Y hoy pues, estamos en los tiempos del Señor. Y para recordar un poquito, el tiempo de Dios es diferente al tiempo humano. Nuestro tiempo está medido por cronómetro, ¿verdad? Como ya les he dicho, hora, minuto, segundo, ¿no? Ese es nuestro tiempo, estamos sujetos al tiempo, pero Dios está fuera del tiempo. Dios está en la eternidad. De manera que para Él pasado, presente y futuro son como un cuadro que está en el presente eterno. Quizás nos cueste un poquito entender esto, pero es así. Y Dios opera según su calendario eterno y perfecto, que va a llegar en nuestro tiempo, ¿ya? En nuestro tiempo designado. Ninguna situación en la historia ha pasado desapercibida por Dios. Él diseñó todo desde antes de la fundación del mundo y no hay, a pesar de los malos actos del hombre pecador, que pueda alterar su plan. Nosotros estamos aquí en Huacho, en este día, en esta hora, por este tiempo, por el tiempo de Dios. Podríamos haber nacido en la época de los apóstoles o la época de los profetas en el Antiguo Testamento, pero Dios quiso que tú nacieras en estos tiempos modernos, en esta región. Y esto nos habla mucho de su voluntad, que Dios se interesa por nosotros. Él ha designado un momento oportuno para cada uno de sus creyentes. Para nosotros es muy difícil porque estamos adecuados, sobre todo incluso por la moda de ahora, ¿verdad? Ahora tenemos, por ejemplo, del TikTok que los videos duran 5, 10 segundos, ¿no? 5, 10 segundos y seguimos así, pasando así, ¿no? Al siguiente video, incluso un video de 1 minuto ni lo toleramos. Quiero ya. ¿De qué trata? Ya. ¿No? Quiero que venga ya. ¿No? Y así, ¿no?
Bueno, estamos acostumbrados a nuestro tiempo, a que las cosas se hagan como queremos, a nuestro modo. Por eso el bullicio, el ajetreo, la vida frenética, hermanos, con todo esto acostumbrados, es muy difícil hay veces querer esperar en el Señor. Por eso, si tú quieres seguir en los tiempos del Señor, tienes primero a aprender a esperar. ¿Ya? Tienes que aprender a esperar. A ver, y yo quiero invitar a nuestros hermanos a que lean en su Biblia, abran su Biblia y busquen qué dice el Salmo 37:7. Otro hermano que busque Lamentaciones 3:25. Otro hermano que busque Isaías 40:31. El salmista dice ahí, guarda silencio ante la presencia del Señor, espera el tiempo del Señor. ¿Quién era este salmista? David. Y dígame, David, ¿cuándo fue ungido para ser rey? ¿En qué edad? ¿Cuando era adulto, anciano? Cuando era un niño. Ahora, ¿será que en ese momento de cuando era niño ya de frente iba a estar en el trono? No. Tuvo que esperar en el tiempo de Dios. Señor, tú me has ungido de antemano. ¿Para qué? Para darte esa seguridad de que vas a ser el rey que Dios escogió y vas a servirle. Y tuvo que pasar muchas cosas. Tuvo que pasar tentaciones, tuvo que pasar desafíos, tuvo que esforzarse en la fe. Pasó hambre, pasó persecución, pasó muchas cosas en las cuales fue probada su fe, hasta llegar a ser un hombre maduro espiritualmente, firme en la palabra del Señor. Y cuando llega ese tiempo, él no tuvo que buscar a la gente para hacer campaña, que lo elijan como rey, buscar a los ancianos, miren, elíjame, yo soy buenito, el rey Saúl se portó mal, él me está acusando injustamente, yo he pasado todas estas cosas por ustedes. No, a David lo vinieron a buscar. Cuando llegó el tiempo de Dios, los ancianos de Israel vinieron y le dijeron, David, reina en nuestras tierras. Queremos que tú seas nuestro rey, porque además reconocemos que el profeta Samuel te ungió para eso, ¿no? Pero esto ocurrió en el tiempo de Dios. ¿Se dan cuenta? Él tuvo que esperar. Lamentaciones 3:25, ¿qué dice? Es en la época, a ver. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Así es. Que dice acá que Dios nos mostrará su bondad si en Él esperamos. ¿Cuánto tiempo pasó? Dios no los había olvidado. Es más, Dios los sustentaría en Babilonia. Dios bendeciría a Babilonia por su pueblo que estaba ahí. Y es más, pasarían 70 años en donde ellos volverían a su tierra. Sus hijos no se quedarían como ellos, no sufrirían el castigo, sino que sus hijos volverían a estar adorando al Señor en Jerusalén. Tuvieron que esperar. Isaías 40:31. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Amén. Si nosotros queremos servir al Señor, no podemos hacerlo solamente con nuestra emoción, que un día nos levantamos de ánimo, pero otro día hay veces estamos cansados, desanimados, no tenemos humor para nada, hay veces estamos amargados por diversos motivos. Pero el Señor nos dice que aquellos que esperan en el Señor, Dios los renueva su fuerza, su mente, su estado espiritual. ¿Para qué? Para que cada día puedas servirle como Él agrada. Puedas hacer tus actividades de la mejor manera. Quizá en tu trabajo tú quieres hacer algo. Tú quieres postular un cargo incluso más alto o tienes algún proyecto. Espera en el Señor que a medida que Dios te fortalece, Dios te va capacitando y Dios va a mover las condiciones propicias para que tú puedas servirle ahí, en tu proyecto, en tu trabajo, con todos los colegas, con todo. Confía en el Señor. Porque si Dios
te abriera estas cosas de antemano, saltándose su tiempo, no podrías lograrlo. Así como David no podría reinar en Israel sin antes ser preparado. Santiago 1, 3, 4, voy a leerlo yo. Dice, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. La paciencia es un fruto espiritual de tener comunión con Dios, de obedecer al Señor, de confiar en Él. De manera que esta paciencia es una labor que va completándose con el tiempo. No es algo que de frente tú ya eres súper paciencioso, eres una persona comprensiva. Esto es algo que lleva labor y lleva tiempo. Dios te quiere usar, pero Dios quiere que tú seas un agente de bendición bondadoso, sí, paciencioso, sí. ¿Cómo podrás ser paciente con otros si te cuesta ser paciente hasta contigo mismo o con tu familia? ¿Verdad? Por eso yo les digo, aguarden en el Señor, esfuércense y aliéntense en su corazón. Sí, hermanos, esperen en Jehová. Salmo 27, 14. Esa es nuestra muestra de fe. Tú confías en el Señor, espera en su tiempo, porque no tarda, ni tampoco se pasa. Su tiempo es propicio y exacto. Así es. Sigue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual se sujetó a los tiempos de Dios siendo Dios mismo. En Juan capítulo 2, ustedes se acuerdan que Jesús fue invitado a la boda de Caná, ¿verdad? ¿No? Y María le dice, Señor, ¿no? Señor, no tienen vino, ¿no? Y con esta petición, la respuesta del Señor Jesús fue, mujer, todavía no ha llegado mi hora. ¿Por qué? Porque lo que María quería era que Él mostrara, Él dijera, yo soy el Mesías que ha venido y voy a hacer este milagro de transformar el agua en vino para que crean y me reciban como el Mesías. La respuesta fue, todavía no llega mi hora. Todavía yo no me voy a dar a conocer tal y como debo de darme a conocer. Todavía. Sin embargo, mostró ese acto milagroso, ¿verdad? En Caná. Fue el primer milagro del Señor. Más adelante, Él ya se daría a conocer públicamente. ¿Dónde? En la entrada triunfal. En el corazón del pueblo de Dios, en Jerusalén. Más abiertamente ya como el Mesías que todos querían que lo salvara. En Juan capítulo 7, cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos, sus medios hermanos de Jesús le decían, ¿por qué no subes a la fiesta? Tanto que predicas del reino de los cielos, del perdón de pecados, de la fe en ti. Anda a la fiesta y date a conocer. Aquella persona que se quiere dar a conocer no se oculta. Y Jesús le dijo, el tiempo de ustedes siempre está presto, pero el mío no. El Señor Jesús va según la voluntad del Padre. No era aún el tiempo de darse a conocer tal y como Él quería. Aun siendo nuestro Dios encarnado, Él no se apresuraba ni hacía las cosas emocionalmente, como nosotros a veces procedemos. Él esperaba en el tiempo del Señor. De manera que asimismo podemos encontrar en varias partes de la Escritura, porque no había llegado su hora. Lo querían apedrear, pero no había llegado su hora. Enseñaba en el templo, lo querían arrestar, no lo arrestaron porque no llegó su hora. Y varias veces vamos a ver esto. Y ya cuando Él es arrestado y llevado a cargar la cruz, llegó su hora. Antes de eso, nadie ni nada podía impedir que Él predicara con sus discípulos las buenas nuevas. Por eso cuando en Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesús comienza su ministerio, lo primero que Él dice es, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido.
de lo que muchos profetas hablaron, de que el antiguo pacto vendría, un nuevo pacto Dios haría con la casa de Israel, vendrían tiempos de perdón, de reconciliación, Dios bendeciría a su pueblo. Ese tiempo llegó cuando Jesús comenzó a predicar en su ministerio. Y ese tiempo sigue vigente aún ahora. Hermanos, aprovechemos este tiempo de gracia, este tiempo de bendición, de perdón, de arrepentimiento, porque va a llegar un tiempo en el cual ya no habrá lugar para ello. Hoy es el tiempo del Señor, que nos permite compartir el Evangelio. Así como todavía no llegaba el tiempo para Asia, Bitinia, pero que llegaría después. Hay que esperar y seguir el tiempo de Dios. Y cuando el apóstol Pablo, con Silas, con los demás, esperaban en el Señor, dice que en sueños se le vino una visión. Dios le permitió que tuvieran una visión, que es la visión del varón macedonio. Versículos 8 al 10 dice: y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Él estaba durmiendo en la noche y recibió una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto de que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. ¿Será que yo puedo reconocer el tiempo de Dios si me quedo quieto? Esa no es la situación. ¿Cómo descubrieron estos misioneros el tiempo de Dios y hacia dónde ir? Haciendo su voluntad, pues. Se dan cuenta de que mientras que tú haces y sigues la buena voluntad del Señor, Dios te va enderezando, te va conduciendo, te va guiando. Es como un carro que cuando va conduciendo aparece el semáforo, ¿verdad? ¿No? Te dice: acá detente. Después te dice: sigue. Y vas continuando el camino y aparece un letrero: doble a la derecha. Y parece un obstáculo, pero no, estás doblando a la derecha. Y después de nuevo te dice: doble a la izquierda. Y lo que nos queda a nosotros es seguir la dirección del Espíritu Santo, que lo puede dar de diversas maneras. Uno a través de la palabra y otro a través de la certeza que Él pone en los corazones, que no tiene nada que ver con el emocionalismo. Nuestra emoción cambia, pero la dirección del Espíritu sigue la voluntad de la Escritura. Por eso confiemos no en el sueño que tuve, no en la visión de tal persona. El hermano soñó esto acerca de mí. No confiemos en eso. Quizá el hermano ha visto una película cristiana antes y eso soñó. Porque la única revelación que tenemos confiable y segura es la Biblia. Ciñámonos entonces a la dirección bíblica y busquemos en ella la voluntad de Dios para las cosas particulares. Y Dios nos va a conducir así como el auto con GPS es conducido, ¿no? Así como ellos recibieron la visión del varón macedonio, quizá tú vas a recibir una noticia de alguien. Oye, hay alguien que quizá tú no le has hablado durante buen tiempo, pero te dice: oye, háblame de Jesús. Esa es la visión del varón macedonio, pues. Quizá tú fuiste a hablarle a un amigo, pero el amigo te choteó y el primo del amigo te dice: yo sí quiero escuchar de Jesús. Ahí está tu varón macedonio. Tú querías ir al colegio para reencuentro de promoción y te encuentras y tus amigos pues no te escuchan, pero no aceptan a Jesús, y saliendo del camino te encuentras con alguien a quien le compartiste un folletito acerca del Evangelio y esa persona creyó. Ese es el varón macedonio. Y Dios te va guiando y Dios va poniendo ese sentir también en el corazón para conducirte a aquellas personas que necesitan escuchar. Miren, cómo ellos reconocieron que Macedonia era el lugar donde Dios lo había preparado, porque más adelante, si ustedes leen después Hechos 16, se van a dar cuenta que había en el lugar donde oraban las mujeres, una mujer escuchaba atentamente el Evangelio, la vendedora de telas, Lidia, y ella y su casa lo recibieron. Ella y su familia aceptaron el Evangelio. Ellos no fueron a Macedonia diciendo: buscamos a un varón macedonio. No. Ellos fueron a buscar a las personas que Dios había preparado sus corazones. Y esa era la familia de Lidia,
vendedora de telas púrpura, de clase adinerada, por supuesto, porque eso se vendía a la alta sociedad, tenía dinero. Y no solamente conocieron a esta persona, sino también conocieron a un carcelero, podemos decir estrato medio, ¿verdad? Carcelero, ¿no? Y después conocieron a una mujer esclava, adivina, ¿no? Que estaba endemoniada, claro está, por eso podía adivinar, ¿no? Hacer suerte, adivinación, y que se burlaba y trataba de confundir el mensaje de salvación que predicaba Pablo. Y ella recibe salvación también. Estas personas de diversos estratos tuvieron en común la salvación en Cristo. Dios no distingue personas ahí. Recibe a todos los que creen en Él. Y es por eso que podemos decir, ¿cuántas veces nos identificamos también con estas personas? En algún momento nosotros somos como esta Lidia, como este carcelero, como esta mujer que antes pues vivía según la voluntad de Satanás. Nos recuerda que la salvación la da Dios, que es el Espíritu de Dios que convence de pecado, y que si hemos sido convencidos por el Señor para creer, estamos dispuestos a servirle. Quiero terminar hablándoles un poquito acerca de personas que salieron a las misiones a compartir el Evangelio. Muchas veces no fueron a donde querían, sino a donde Dios quería. Voy a hablar de 3 personas, 3 misioneros, de David Livingstone, de William Carey y de Adoniram Hudson, ¿ya? En la historia de las misiones, incluso en internet lo pueden buscar, lo van a encontrar. David Livingstone nació en Escocia, ¿ya? Y a sus 25 años, él quedó muy impresionado por el Evangelio y sintió un llamado a las misiones. Entonces, como habían médicos misioneros que querían ir a la China, ¿ya? Él también quería ir a la China, pero a él le faltaban credenciales teológicas. O sea, hubo un impedimento ahí. No, quería ir de misionero a la China, pero no pudo. Encima, en China llega a estallar la guerra del opio y entonces se comunicó que era muy peligroso enviar misioneros por esta guerra. Entonces, él no pudo. Su intención era China, pero Dios no se lo permitió. ¿Y qué ocurrió después? Pasa un tiempo y conoce un hombre llamado Robert Moffat, quien iba como misionero al África. Y resulta que David Livingstone lo acompaña. Y ya para en ese entonces ya se había titulado en medicina, ya tenía todas las credenciales, y él viaja y él se convierte en uno de los grandes misioneros y exploradores al África. ¿Cuál era el destino de Dios para David Livingstone? El África. No era lo que él quería. Como todo misionero, él pasó problemas. Su familia, él pasaron problemas de salud. A pesar de que él era explorador, pasó muchos problemas. Al final, hermanos, esto es algo que nos causa muchas emociones encontradas, porque dice que cuando él siguió explorando, siguió llevando el Evangelio a varios lugares, llegaron a perderle la pista y mandaban exploraciones para encontrarlo a David Livingstone. Y dice que ya un día, en 1873, lo encontraron pues ya fallecido, pero lo encontraron en la posición de rodillas y en posición de oración, en una chocita. Así murió, orando. Él fue enterrado en el África, ¿no? Y es reconocido por su valentía, porque él no solamente fue al África para llevar el Evangelio. Él decía, en las rutas del África, donde no hay caminos, donde cualquiera se perdería, yo quiero abrir nuevas rutas y caminos para que después de mí los misioneros puedan ir por esas rutas con confianza, con seguridad, a predicar el Evangelio. Él fue como el Juan el Bautista, que preparó el camino, allanar la calzada para que pase el mensaje del Rey. Otro misionero, William Carey, nació en Inglaterra. Él es conocido como el padre de las misiones modernas. Él quería compartir el Evangelio y quería ir a Tahití,
que pertenece a la región de la Polinesia del Pacífico Sur, pero no era lo que Dios había preparado para él. Dios lo mueve y permite que él pueda viajar como misionero no a la Polinesia, sino a la India. Ahí él pudo ir a la India porque fue llamado por un médico también misionero que necesitaba un compañero para ir a la India. Entonces él dijo, ya, yo quiero ir, vamos. Y él fue misionero, fue pastor, fue traductor también de las escrituras al idioma de ese lugar, fue un reformador social, fue antropólogo cultural del siglo XIX. ¿Cuántas cosas hicieron y cuántas cosas también pasaron? Y por último, Adoniram Hudson era un misionero estadounidense. Él nació en Massachusetts, fue ordenado al ministerio y fue enviado como misionero extranjero. Él quería ir a la India. Él quería ir a la India, ¿no? Pero ¿qué pasó? Miren, él rechazaba varias ofertas. Le decían, mira, tú puedes ser como un profesor, como un pastor, como un teólogo, te vamos a dar bien, quédate aquí. No, yo quiero ir a la India, no, yo quiero ir a... Pero ¿qué pasó? Dios lo lleva a Birmania. Ay, no me salió lo que quería. Salió lo que Dios quería. Ahí establecen una estación de misiones que se convertiría en la primera base de las misiones bautistas estadounidenses en Birmania. Ahí él emprende la misión también de traducir la Biblia al idioma birmano, al palí y al canónico budista, ¿ya? Él llega a los 24 años a Birmania y ministra ahí hasta los 61 años. Durante todo ese tiempo él plantó 63 iglesias y ya para su muerte habían más de 7.000 cristianos bautizados durante toda su vida. Y vemos así como estos 3 ejemplos, y hay más, pero estos 3 ejemplos vemos cómo es que haciendo la voluntad del Señor, Dios te lleva a las personas y hacia los lugares que Él ha preparado para ti desde la eternidad. ¿Qué falta? Poner el primer pie nada más. Salir, ¿no? Que durante esta semana, entonces, hermanos, yo los animo a salir juntos, salir con la familia o salir con los amigos, quizá al vecino del frente, ¿no? Quizá no hablamos mucho y hablarle acerca de Jesús. Ese es tu primer paso a las misiones, los que están cerca. Y si te vas por un viaje, no sé, a otro lugar o otro país para visitar a los parientes lejanos, pues ya estás yendo como un misionero hacia personas específicas que Dios desea que escuchen de Él. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos tanto por la palabra. Gracias por haber escogido nuestras vidas, no por ser muy sabios o ser buenitos. Gracias por habernos escogido porque te agradó, porque fue tu buena voluntad, porque así lo quisiste, Señor, desde la eternidad. No tenemos mérito alguno, sino confiar en los méritos de Cristo en la cruz, que por Él somos escogidos, por Él somos llamados y en Él somos enviados. Es la obra poderosa de tu Espíritu Santo que nos permite llegar a los lugares preparados. Ayúdanos, Señor, a no desanimarnos, a no tener temor quizá de las situaciones desconocidas o de las barreras que se levantan de un momento a otro que nos pueden impedir hablar de ti. Al contrario, ese solamente es una curva, es solamente un alto del semáforo que nos va a permitir ser guiados de la mejor manera para proseguir al camino. Oramos, Señor, por aquellas personas que hoy día nos visitan. Oramos por aquellas que vendrán en los días postreros y oramos por aquellos lugares a donde nos permitirás ir con este evangelio. Ayúdanos a llegar a las personas que nos rodean, pero también a aquellas personas que quizá por única vez en la vida llegaremos a conocer. Que les dejemos el testimonio claro del evangelio, que la muerte de Cristo fue por nuestros pecados, que Él resucitó para salvación y darnos una nueva vida. Confiando en Él, tendremos vida eterna. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.